Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este primer episodio que tiene que ver con el Rincón de los Niños. En esta ocasión vamos a hacer ideas de lunch para niños chiquitos. No sé si ustedes sepan, pero yo soy maestra, fui maestra en México y ahora soy maestra acá en Canadá. Y pues es un poco diferente el horario de la escuela y el tipo de lunch que pueden llevar. Por eso les digo que es para niños chiquitos, porque es como para un horario cortito. Acá en Canadá, por ejemplo, tienen dos espacios de break, uno como de 20-30 minutos, como a las 10:30, 11 de la mañana, donde toman un snack y tienen un espacio así como para ir a caminar y demás. Y en la tarde, como a la 1:30, tienen su break de lunch, que es como de 45 minutos y tienen como 15-20 minutos para comer y el resto para jugar. Y tienen ese espacio para tener como snack y lunch. Y yo sé que en México las escuelas, yo trabajé en una escuela donde les daban un break de 1 hora, era suficiente tiempo para poder comer y jugar. Pero la mayoría de las escuelas tienen alrededor de media hora donde tienen que comer y jugar. Entonces, si es un espacio chiquitito en el que tienen que tener el lunch, este lunch podría servir. Pero si es como para alguien más chiquito, vamos a dar una opción para los niños más grandes. Y estos son los ingredientes. Listo, para este lunch vamos a necesitar jamón de pavo, unas rebanadas de jamón de pavo. Vamos a necesitar el queso y los cortadores. En este caso voy a usar los cortadores cuadrados. Pueden usar redondos o florecita o como quieran. Si son niña, niño, no importa. Entonces vamos a usar en esta ocasión los cuadrados y vamos a hacer el corte. Vamos a tratar de desperdiciar lo menos que se pueda. Lo menos que se pueda, perdón. Lo menos que se pueda de jamón. Y esta opción, obviamente, lo de los cuadritos, es opción, no tienen que hacerlo así. Así que hay mamás súper aplicadísimas que hacen hasta muñecos con el jamón. Esto no lo vayan a tirar, nos sirve. Lo podemos cortar para huevo con jamón en el desayuno nosotras. Esto nada más es para el lunch ahorita. Lo mismo con el super queso. Vamos a hacer los cuadritos. El queso acá viene así como en barra, entonces corto como... Ya tenemos entonces nuestros cuadritos de queso y de jamón. Y vamos a traer nuestro topper. El mío tiene divisiones, pero les voy a enseñar un truco. Este sí me lo vale de la mamá de uno de los niños de la escuela. Lo que ella hace es poner los capacillos como divisiones. Entonces ahí vamos a poner el jamón. Vamos a tomar otro capacillo para el super queso y nuestras galletas. En este caso yo creo que 5 galletas es una buena idea. La idea es esta, que el niño ponga el queso, el jamón sobre la galleta para la hora de lunch y listo. Obviamente para los niños más grandes pues pueden hacer un rollo de sándwich de jamón con queso, un sándwich de jamón con queso normal. Y acá vamos a poner el yogur y las fresas. Vamos a cortar las fresas y vamos a poner el yogur y las fresas. Las fresas, si sus niños son chiquitos, como ya estábamos diciendo, las fresas podemos partirlas a la mitad y ponerlas. Si sus niños están un poquito más grandes, pues pueden poner la fresa completa. En este caso estamos partiendo las fresas porque mi niño es chiquito, tiene 3 añitos. Y listo. Tenemos un lunch perfecto. Snack y lunch, o snack y snack. Pero es por eso les decía que es como para un horario cortito, no es un horario extendido. Y tenemos listo el lunch. Espero que les guste y que les sirva. Y ahora la prueba de fuego. A ver si le gusta a mi hijo.
Vamos a probar el yogur y las fresas. Tú me dices si están buenas. Sí. Good. No, not the yogurt. Pruébalo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Buenísimo? ¿Sí? Aprobado. Gracias, espero que les haya gustado este episodio con ideas de lunch para niños. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Denos ideas, si les gustó o no les gustó, también díganos para poder hacer otras cosas. Este solamente es el primer episodio y es una idea chiquita, vamos a tener más cosas. Y los esperamos el próximo lunes para más ideas con niños o el miércoles que tenemos nuestro episodio para la casa. Muchas gracias y los vemos en el próximo episodio. Bye.